Tú que estás conectado ahí desde tu casa o desde algún otro lugar, te damos la cordial bienvenida y es un gusto y una alegría el que nuevamente puedas estar conectado con nosotros. Sé bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar con la palabra. Hoy yo quiero hablarte acerca de que todo lo que Dios ha creado lo ha puesto para crecer. Si nosotros vemos todas las plantas, los árboles que Dios ha puesto, tienen diferentes funciones. Algunos árboles sirven para dar fruto, ¿va? Y ese fruto es nuestro alimento. Algunos otros árboles no dan frutos, pero Dios los ha puesto para adornar, ¿va? Como las flores, las rosas. Hay una gran variedad de flores que ambientan un lugar y lo ponen muy, muy bonito. Y hay otros árboles grandes, ¿va? Que a lo mejor tampoco no dan fruto, pero dan oxígeno y dan sombra, y todo lo que Dios ha puesto es por un propósito. Pero todo lo que Dios ha creado tiende a crecer. Y así cada uno de nosotros también naturalmente hemos crecido, ¿va? Éramos unos bebés, después fuimos niños, fuimos creciendo hasta ahora llegar a lo que somos. Entonces quiere decir que todo lo que Dios ha creado tiende a crecer. Hay otros que dicen que todo lo sano también llega a crecer, y yo estoy de acuerdo. Pero yo quiero hablarte de un área en especial, que es el área espiritual, que es ahí a veces donde no llegamos a crecer lo suficiente porque nos hacen falta algunos ingredientes, por decirlo así. Por ejemplo, para que una planta crezca necesita ser plantada, y una vez que está plantada, la tierra debe de ser buena. Después de eso, pues tiene que ser regada, y a través de la luz del sol. Todo eso son elementos que traen un crecimiento. Yo, por ejemplo, hace un año planté unas plantitas ahí para que adornaran el jardín, pero ya va a cumplir un año las plantitas y no han crecido. Y si no han crecido es por algo, ¿ah? Dios las creó para crecer, pero algo les hace falta, y yo creo, y no creo, sino la realidad es que no las he regado. Entonces, como no las he regado, no ha venido un crecimiento. Entonces, también de la misma manera, a veces nosotros parece ser que espiritualmente no crecemos. Y a lo mejor hacemos unas cosas, pero otras las dejamos de hacer. Y mientras no integremos todo, no vamos a poder tener un crecimiento. Esta plática le he puesto: un cristiano que no crece, ¿es cristiano? Ahí te va otra vez. Un cristiano que no crece, ¿es cristiano? A ver, voltea al que está a tu lado, y ahí en tu casa también dile: ¿eres cristiano? ¿Estás creciendo? Y eso es lo que yo te quiero hablar, que necesitamos tener 5 elementos para poder crecer. Ahora, ¿quién es nuestro modelo para crecer? Jesucristo. Y nosotros empezamos y fuimos atraídos, y lo primero que hicimos fue creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús esta mañana? Todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Pero déjame decirte que el creer en Jesús solamente es el inicio, solamente es el comienzo. Así es que no te conformes con solo creer. Creer es el punto de partida de una nueva vida, y de ahí Dios quiere que crezcas, porque Dios te ha creado para crecer y para que tengas una vida grande, una vida buena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y yo te voy a hablar de 5 elementos para que podamos crecer espiritualmente, ¿vale? Para que no nos quedemos como las plantitas que te mencioné, que por falta de un elemento, ese elemento agua, no han crecido. Entonces, lo primero que tenemos que emplear para poder crecer, para poder tener una madurez espiritual, es estudiar la palabra de Dios. Apúntale ahí. El número 1 es estudiar la palabra de Dios. Pero antes de hablarte de estos 5 elementos y antes de ver el primero, yo quiero decirte que los 5 elementos o los 5 puntos que vamos a platicar esta mañana, tenemos que desarrollar un hábito en estas 5 cosas. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quieres crecer? ¿Quieres seguir creciendo espiritualmente? Yo creo que te contestó que sí. Entonces dile: tienes que tener estos 5 hábitos, ¿vale?
Ahora, ¿qué es un hábito? Pues lógicamente es algo que hacemos todos los días, es algo que, como dice el significado, haces habitualmente, haces continuamente. Ahora, esto es bien importante, si no lo hacemos todos los días, si no tenemos el hábito, no vamos a crecer, ¿vale? Para poder crecer tenemos que hacerlo todos los días, tenemos que tener ese hábito. Entonces estos hábitos, pueden ser los hábitos para poder crecer. El primer punto es estudiar la palabra de Dios. Ahora, fíjate que no te dije lee la palabra de Dios, sino te dije estudia la palabra de Dios. Mira, me gusta mucho este versículo que vamos a leer, está bien padre. Y la versión esta es la Nueva Traducción Viviente, escúchala, y dice lo siguiente, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿okay? Toda la Escritura viene de Dios, proviene de Dios. Y luego dice lo siguiente, y es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea, la palabra de Dios te va a enseñar lo que es verdad. Sigue diciendo, dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Qué padre, ¿va? O sea, que Dios nos ama tanto que nos quiere corregir, que nos avisa, dice, oye, esto que estás haciendo está mal. Entonces, para eso todo es la palabra de Dios, que es la Biblia. Luego sigue diciendo este versículo, dice, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Cuántos nos equivocamos? Pero qué padre es que alguien nos corrija, ¿va? Y Dios en su infinito amor nos corrige. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿A poco no está bien padre todo esto? Dios te quiere capacitar, quiere enseñarnos, nos quiere preparar para hacer cosas buenas aquí en la tierra. Por eso es bien importante la palabra de Dios. Ahora, yo te dije, vamos a estudiarla. Y estudiarla va más allá que solo leerla. ¿Qué podemos hacer con la palabra de Dios? La podemos escuchar. Yo te felicito por estar esta mañana en este lugar, o bien tú que estás conectado, felicidades. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra de Dios y eso es muy bueno, pero no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Leerla. Es bien importante tener el hábito de poder leer la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nos tenemos que dar cuenta en qué estamos haciendo mal. Todos los días tenemos que estar aprendiendo para hacer lo correcto. Entonces, tenemos que desarrollar el hábito de estar todos los días leyendo la palabra de Dios. Otra cosa bien importante, y va un poquito más allá, es memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí se saben algunos versículos de memoria? A ver, levanta tu mano. Mira, no todos. ¿Qué dice? Si con trabajos la leo ahora quieres que la memorice, ¿va? Pero voltea al que está a tu lado y dile, por eso no creces, dile. A ver, por eso no creces, dile. Dile, ¿quieres crecer? Memoriza también la palabra de Dios. Entonces, es bien importante todo esto. Al ratito vamos a ver, cuando hablemos del cuarto punto, por qué es importante memorizar la palabra de Dios. Otra cosa súper importantísima es aplicar la palabra de Dios. Si la leemos está bien, si la memorizamos está bien, pero si no la aplicamos, ahí quedó. Entonces, aplicarla quiere decir llévala a tu vida práctica, llévala a tu vida diaria, llévala a tu vida cotidiana y entonces verás que Dios te va a bendecir. Y otra cosa súper importante es que reclamemos las promesas de Dios que vienen en la palabra. Fíjate, dicen que hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. Esas 7,000 promesas están a nuestro alcance para que las podamos vivir. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas de esas 7,000 promesas has vivido o se han cumplido en tu vida? Seguramente nos faltan muchas, pero Dios quiere que cada una de esas promesas las podamos vivir aquí en esta tierra. Por eso es bien importante el punto número 1, que es estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo elemento, es la oración.
La oración es el segundo elemento que nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual. Y fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 y 17. Aquí en esta parte de la Biblia están dando unos consejos y el verso 16 da el primer consejo y dice: estén siempre alegres. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Eso es padre, va a estar alegre, estar contento. Y fíjate el otro consejo que viene, que es el punto que quiero, que estamos hablando, que es el punto número 2, que es la oración. Y dice lo siguiente: oren sin cesar. O sea, en pocas palabras, no paren de orar, oren todo el tiempo, oren continuamente. Y eso es lo que necesitamos, estar orando. Ahora, Dios, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó un modelo. Y ese modelo lo conocemos como el famoso Padre Nuestro. Y ese lo encontramos en Mateo capítulo 6, del verso 9 al 15. No lo vamos a leer, simplemente vamos a nombrar algunos puntos. Estos puntos nos ayudan a saber cómo orar, porque a veces no sabemos qué orar o cómo orar. A veces quizá te propones y dices: bueno, hoy voy a orar 10 minutos, ¿no? Y empiezas a orar y vas en el minuto 3, en el minuto 4 y ya no sabemos qué decir. Y eso es porque a veces no hemos entendido el que es orar. Orar simplemente es platicar con Dios, es tener una conversación con la persona que más te ama en esta tierra. Y esa persona es Jesucristo, esa persona es el Padre Celestial, Él es el Espíritu Santo. Entonces, qué padre es cuando tú hablas con alguien que amas o cuando hablas con alguien que quieres, ¿va? Se te puede pasar el tiempo, pero necesitamos aprender a saber cómo orar. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos orando es alabar el nombre de Dios. Quiere decir, en el Padre Nuestro, cuando dicen santificado sea tu nombre, eso significa que tenemos que estar describiendo o hablándole los atributos de Dios. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es amoroso. Y de esa manera podemos comenzar alabando el nombre de Dios. Después, otro elemento importante que viene aquí es cuando le decimos: Dios, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y ahí lo que le estamos diciendo a Dios es que estamos orando: Señor, que tus propósitos se cumplan en mi vida. ¿Cuántos saben que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros? A veces uno quiere decir: no, yo sé que esto es lo mejor, yo sé que si hago esto me va a ir bien. Pero Dios te dice: no, eso es poquito a lo que yo tengo, esto es nada a lo que yo te quiero bendecir, a los propósitos que yo tengo para ti. Entonces tenemos que aprender a decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que haga tu voluntad y que tus propósitos se cumplan en mí. Otra cosa que ahí viene en este pasaje es que tenemos que orar por nuestra provisión. Tenemos que orar por nuestras necesidades. Por eso ahí dice: danos el pan de cada día, ¿verdad? Entonces es bueno, a Dios le agrada que nosotros podamos elevar nuestra oración y le podamos pedir lo que necesitamos. ¿Cuántos saben que Dios nos da lo que necesitamos? Y no solo lo que necesitamos, sino más allá de lo que necesitamos. Entonces, con toda la confianza, pídele a Dios la provisión diaria, ¿va? En diversas áreas, no solo en la económica. A lo mejor de repente le dice: Señor, me falta amor. Señor, por X persona, me falta amor por mi jefe. ¿Cuántos aman a sus jefes? ¿Qué pasó? Nos falta orar, ¿verdad? Pero si a ti te falta amar a alguien, pídeselo a Dios, ¿vale? De repente a lo mejor tienes un malentendido ahí con tu esposa y en esas es cuando tenemos que ir a la presencia de Dios, decirle: Señor, gracias por mi esposa, gracias porque la amo y gracias, Señor, porque tienes cosas buenas para los dos. O con tus hijos, tenemos que pedirle a Dios todo eso. Y algo también bien importante, y el último elemento, es ponernos a cuentas con Dios. Señor, perdónanos. Señor, porque la hemos regado, perdónanos porque le hicimos mal, pero también es parte
cuando nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Entonces, la oración simplemente es pasar un tiempo con Dios para poder obtener la dirección de Dios a nuestras vidas, para que Él nos guíe. Y eso lo podemos hacer conversando habitualmente, conversando todos los días con Él. ¿Está bien? Entonces llevamos 2 elementos para poder crecer espiritualmente, para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Antes de hablarte del principio número 3 o del elemento número 3, yo quiero decirte que la verdad Dios desea que crezcamos. Dios desea que nos desarrollemos. Dios desea que prosperemos en esta vida. Para eso Dios nos creó. No tengas ninguna duda. Muchas veces puedes pensar es que Dios quiere que mi amigo crezca, que mi compañero de acá crezca, pero yo no. Y eso no es cierto. Yo te empecé diciendo que todo lo que Dios ha creado tiende a crecer. Y es la voluntad de Dios, es que tú crezcas en diversas áreas, en el área económica, en el área familiar, en el área sentimental, en todas las áreas. Pero yo quiero decirte una verdad, que el crecimiento principal es el crecimiento espiritual. Si nosotros crecemos espiritualmente, yo estoy seguro que vas a crecer en todas las demás áreas por consecuencia. A veces atendemos otras áreas y lo espiritual lo dejamos, pero de repente ahí cojeamos en algo, ¿va? Porque no hemos aprendido o no nos hemos esforzado o no nos hemos enfocado para poder crecer. Por eso vuelvo a repetirte, necesitamos desarrollar estos hábitos, necesitamos hacerlo todos los días, continuamente, y yo estoy seguro, con toda la confianza te puedo decir, tú vas a ser una persona diferente. Y sería muy padre que hoy, por ejemplo, que es el mes de abril, ya llevamos casi 4 meses del año, pero todavía quedan un poquito más de 8 meses, pero estaría muy padre que el día de hoy tú dijeras, sabes, yo me voy a proponer desarrollar estos 5 hábitos, yo me voy a proponer desarrollar estas 5 cosas. Y si tú las haces con todo tu corazón y las haces cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas, y las hacemos cuando tienes tiempo y también cuando no tienes tiempo, porque eso es verdaderamente lo que es un hábito, es hacerlo sí o sí, es hacerlo no importando las circunstancias. Yo sé que a veces tenemos jornadas de trabajo pesadas, a veces se acumula el trabajo ya sea en casa o tu trabajo habitual, y de repente el tiempo como que nos queda cortito, pero eso es un hábito, que no importa las circunstancias que estás viviendo, no importa la situación, lo haces todos los días. Y si esto tú te lo propones y lo empiezas a desarrollar, vas a crecer grandemente. Yo te aseguro que quizá a fin de año vas a voltear y vas a decir, gracias Dios por el crecimiento que he tenido. Y si no, reflexiona en lo siguiente. A veces nos detenemos y a lo mejor volteas para atrás y dices, bueno, ya tengo 3, 5 años o 7 o los que tengas de conocer a Dios, de creer en Dios. Pero a lo mejor seguramente llegó un punto en que ibas creciendo y dejaste de crecer y ahí te estancaste. Y lo más seguro es porque perdiste de vista uno de estos hábitos. Yo quiero hablarte de este tercer hábito que la verdad yo he podido ver a nivel muy personal y lo viví en mis primeros años para creer, en el cual yo empecé a creer en Dios. Y ya lo he comentado varias veces y lo sigo comentando porque pues va al tema. Los primeros años de cristiano yo no pude desarrollar amistades. Yo no pude desarrollar amistades con personas que también creían en Dios y con personas que amaban a Dios. Pero yo sí iba todos los domingos a la iglesia, a la congregación. Mis papás me llevaban y yo los acompañaba, yo iba. Pero la verdad que uno pone muchos pretextos, ¿no? Y decía, no, es que esto, es que el otro. Pero total, los primeros 4 años, yo creo que si tuve 1 o 2 amigos fue mucho. Y en el momento en que decidí
realmente decir, bueno, ya voy a quitar todos mis pretextos y voy a empezar a involucrarme y voy a empezar a hacer amistades, mi vida en Cristo cambió. Yo creo que ahí empecé a crecer verdaderamente. Y el punto número 3 que te va a servir es, para poder crecer, es vivir un compañerismo con otros creyentes. Es bien importante tener amistades que amen a Dios. Porque si no haces amigos, por ejemplo aquí en la iglesia, si a lo mejor eres como yo era, de los que entran y salen y nada más, de que entran, se acaba la reunión y adiós, no, eso te impide crecer, eso no te va a dejar crecer espiritualmente, eso te va a impedir ser como Cristo. Por eso me gusta que gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de volvernos a reunir, claro, con la sana distancia y con todos los cuidados, pero es bien importante cuando la iglesia se vuelve a unir, cuando realmente nos juntamos, y eso es hacer iglesia. Pero si ahora tú vas más allá, fíjate lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 verso 25, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, dice, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Entonces hay que animarnos. Yo te quiero animar esta mañana a que puedas abrir tu corazón y puedas entablar amistades verdaderas dentro de la iglesia. Te va a cambiar, te va a beneficiar, no te imaginas. Por eso en esta iglesia hay los grupos conexión. Grupos conexión hay para todas las edades, hay desde las personas adultas mayores, para los abuelitos, para las señoras ya grandes, para todo tipo de matrimonios, ya sean matrimonios recién casados o matrimonios maduros. También tenemos para jóvenes, para adolescentes. Antes algo no teníamos y era grupos conexión para niños, pero también ahora ya desde hace unos meses también ya tenemos los grupos conexión para niños. ¿Por qué? Porque entendemos la importancia que es generar amistades, que es generar relaciones. Fíjate, todas las personas que estamos aquí nos congregamos por varias cosas, pero hay dos bien importantes. Número 1, para conocer a más gente. Y número 2, para que otros te conozcan a ti. A veces conocemos a otros, pero no nos conocen y se siente gacho. Yo lo viví. A lo mejor cuando te dicen, el de las camisas rayadas, ven para acá, y es feo que no te hablen por tu nombre. ¿Por qué? Pero porque no tanto sea la gente, sino nosotros no nos hemos dado a conocer. Nosotros no nos hemos involucrado en algo. Pero yo te animo a que puedas ser parte de estos grupos. En estos grupos son grupos pequeños donde puedes conectar con gente de tu misma edad, de tu misma etapa de vida, y en el cual puedes hacer clic y puedes desarrollar una buena amistad. Y esos amigos se conservan y te van a ayudar en toda situación. Ahí van a estar orando por ti, ahí te van a estar animando, ahí van a estar al pendiente de tu vida. Es bien importante el punto 3, que haya compañerismo los unos a los otros. El punto número 4, también muy importante, es ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos caminos en la vida. Hay muchas veces que no sabemos qué decisión vamos a tomar o cuál es la decisión correcta, cuál es la decisión que mejor resultados me va a traer. Y ahí vienen disyuntivas en nuestra vida. ¿Y sabes quién te puede ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser tu guía. Él quiere decirte, mira, vente para acá, mira, hazle de esta manera. Y mira lo que dice la Escritura en Juan capítulo 14, verso 16. Está hablando Jesús en todo este capítulo de Juan, en el verso 14, y dice lo siguiente. Dice, y yo le pediré a Dios, al Padre, que les envíe al Espíritu Santo. Qué padre, ¿va? Luego dice, para que siempre los ayude. ¿Cuántos necesitamos ayuda? Y más de parte de Dios. No te preocupes, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar a tomar la mejor decisión, siempre te va a ayudar a decir las mejores palabras, siempre te va a ayudar a echar a andar la mejor idea, siempre te va a ayudar a que tus relaciones sean sanas, siempre Él quiere lo mejor y Él está dispuesto a ayudarte.
Dice, y algo bien importante, y siempre estará con ustedes. Siempre Dios está contigo. Siempre Dios va a estar contigo. Simplemente tómalo en cuenta. Pregúntale, dile, Espíritu Santo, ¿para dónde? Eso quiere decir que si Él está con nosotros, el Espíritu Santo es una persona. Entonces tenemos que empezar a entablar una comunión con Él, así como oramos al Padre y le pedimos, así como también oramos al Hijo, también tenemos que orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está aquí con cada uno de nosotros. Él está dentro de tu vida, Él está en este lugar. Y fíjate también lo que dice ahí el mismo capítulo 14 de Juan, pero ahora el verso 26 dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Lo vuelve a decir, dice, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz y resucitar, y Jesucristo le estaba diciendo, oye, ya no voy a estar con ustedes. Dice, pero el que sí va a estar con ustedes y va a estar para siempre es el Espíritu Santo. Dice, Él va a tomar mi lugar. Dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Por eso es bien importante estudiar la palabra, porque el Espíritu Santo, una vez que uno lo estudió, Él te va a enseñar, Él te va a recordar lo que ya leíste, lo que ya metiste a tu corazón. Él te va a ayudar a sacarlo. Ahora fíjate, el Espíritu Santo puede traer varias cosas a tu vida. Número uno, va a traer consuelo. En estos tiempos tan difíciles y tan complicados, de enfermedades, de crisis, de lo que sea, el Espíritu Santo es el que ha traído consuelo a cada uno de nosotros. Algo bien importante también, el Espíritu Santo trae poder. Hay veces que creemos que no vamos a poder hacer las cosas. Hay veces que decimos, esta situación está muy complicada, esta situación está muy difícil. No te preocupes. Si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te va a dar el poder, Él te va a dar la capacidad para salir adelante. Sabes, el deseo de Dios, como cada uno de nosotros como hijos de Dios, es que todas las cosas que hagamos prosperemos, que todas las cosas que hagamos nos salga bien, que siempre podamos vivir una vida de victoria, que siempre podamos vivir una vida que va hacia adelante. Por eso el deseo de Dios es que podamos crecer cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo te va a ayudar a que así sea. También te va a dar dirección, que ya lo hablamos. Te va a ayudar a tu carácter. Te va a ayudar a desarrollar tu carácter. Te va a ayudar. El carácter es bien importante. El carácter es cómo actuamos o cómo reaccionamos ante las circunstancias. Él te va a ayudar a que actúes de la mejor manera. Y también el Espíritu Santo es el que te da los dones, los regalos, las virtudes, las cualidades que tú tienes. Él te las ha dado y Él quiere que las desarrolles para que te vaya mejor en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en todas las áreas. Y el último punto, porque ya tengo un minutito para terminar, es dar lo que hay en nosotros, dar de uno mismo. El quinto elemento es dar de uno mismo. Entonces llevamos, el primero es estudiar la palabra de Dios, el segundo es orar, el tercero es tener un compañerismo dentro de la iglesia, el punto número 4 es ser guiados por el Espíritu Santo, y este último es el punto número 5, es dar de uno mismo. Fíjate, está bien bonita también esta escritura. Con esta termino, 2 de Corintios capítulo 8 verso 7. Aquí Pablo estaba felicitando en varias áreas a la iglesia de Corinto. Fíjate cómo comienza, dice, dado que ustedes, dice, sobresalen en tantas maneras, y empieza a describir cuáles. Dice, ustedes sobresalen en su fe, ustedes sobresalen en sus oradores talentosos, dice, en su conocimiento, en su entusiasmo, dice, y el amor que reciben de nosotros. Dice, en todo eso sobresalen. Pero fíjate cómo termina este versículo. Dice, pero quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar, en este acto bondadoso de dar. Sabes, nosotros estamos aquí para dar, porque entre más demos, más vamos a crecer. Ahora, ¿qué podemos dar? Nosotros podemos dar de nuestro tiempo. Creo que lo más importante que el ser humano tiene
es el tiempo, porque el tiempo no regresa. Pero el tiempo es algo de lo más importante y nosotros podamos dar tiempo para dar de nuestro tiempo para que la situación de otras personas sea mejor, para que la vida de los demás sea mejor. Necesitamos dar de nuestro tiempo. ¿Qué otra cosa podemos dar? Dar de nuestros talentos, de lo que tú eres bueno. Por ejemplo, necesitamos aquí muchas cosas en la iglesia. Necesitamos buenos maestros para que puedan enseñar la palabra de Dios. Necesitamos muchas cosas. Los talentos que tú tienes, la iglesia los necesita, y cuando tú los pones al servicio de la iglesia, esos talentos son desarrollados. Entonces, para lo que tú eres bueno, lo necesitamos. La otra cosa, ¿qué otra cosa podemos dar? Es dar de nuestro tesoro, es dar de nuestras finanzas. Todo lo que tenemos en esta iglesia, gracias a Dios, ha sido una consecuencia de dar de muchas personas, no de unas cuantas, sino de muchas personas hemos dado y dado. Pero sabes, entre más des, Dios te va a dar más. Entre más des, Dios te va a dar más. Ahora, fíjate esto, con esto termino. Ahora, ¿qué más tenemos que dar? Dar de buena voluntad. No porque alguien nos exija, no porque alguien nos diga, sino lo damos porque queremos, lo damos porque nos nace. Otra cosa bien importante es dar con alegría. Siempre Dios nos dice, no lo des por necesidad ni por obligación, sino Dios ama a los dadores alegres. Y entonces es bien padre cuando tú das, ya sea tiempo, cuando das de tus talentos, cuando das de tus finanzas, porque ves el beneficio en otras personas, porque sabes que va a bendecir a otras personas. Sabes, también tenemos que dar con amor. ¿A poco no es padre tu papá cuando le das algo a tus hijos? Y ves su cara de satisfacción o de alegría. Y a lo mejor te costó mucho trabajo, pero lo das con amor. Y así también Dios desea que seamos aquí en la iglesia, que lo que vayas a dar también lo des con mucho amor. Eso le agrada y eso le encanta a Dios. Y por último, hay que dar con expectativa. Preparando este mensaje, vi una fotografía. Estábamos parados exactamente aquí hace 3 años. Así donde yo estoy parado, hay una fotografía donde era un sábado. Y yo creo que habíamos como 150 personas aquí. Y lo único que había en este lugar físicamente son las oficinas que están atrás, que no se ven, están a espaldas de este auditorio. Y ese día se coló el segundo piso de esas oficinas, las que están aquí atrás. Y aquí en el auditorio no había absolutamente nada. Solamente estaba el terreno parejo, pero no había absolutamente nada. Y eso es dar con expectativa, creyendo que Dios iba a usar todo eso para tener este auditorio y para que este auditorio fuera de bendición para mucha gente. Por eso la Escritura dice, nada de lo que das es en vano. Siempre que des, ten esa expectativa de lo que des va a ser para algo grande, para algo mayor, para algo que va a beneficiar a mucha gente. Y a eso Dios nos ha llamado, a que podamos dar de nosotros mismos. Te voy a poder invitar que te pongas de pie. Dale gracias a Dios y analiza si a ti te falta alguno de estos 5 elementos. ¿Por qué no levantas tu mano y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar estos 5 hábitos? Padre, gracias porque tú estás aquí, Señor, y yo te voy a pedir que con tus propias palabras ores a Dios y dile: Señor, me falta a mí me falta a mí el
el estudiar tu palabra, o me falta a mí el compañerismo, o me falta a mí el dar, o me falta ser guiado por el Espíritu, no sé. Pero con tus propias palabras dile: Dios, ayúdame a que yo pueda tener estos 5 hábitos, a que yo pueda desarrollar estas 5 áreas en mi vida. Y en lo que tú estás orando ahí, yo quiero orar, especialmente por aquellas personas que el día de hoy nos han escuchado. Si estás aquí en el auditorio, nos estás siguiendo en línea y ya nos has escuchado una o varias veces, pero nunca has tomado la decisión de creer en Cristo Jesús. No has tomado la decisión de recibir a Cristo y decirle: Jesús, ven a mi vida, yo te quiero hacer esta invitación esta mañana. No puedes seguir viviendo sin Dios, no puedes seguir viviendo sin Cristo. Cristo quiere venir a tu vida para cambiarla. Si tú quieres tomar esa decisión el día de hoy, levanta tu mano muy en alto y repite esta oración. Tú que estás en casa también, dile: Señor Jesucristo, yo quiero conocerte el día de hoy y yo quiero recibirte en mi vida. Yo te pido que tú vengas a vivir a mi vida, Jesús, y que me ayudes a, como escuché el día de hoy, a crecer. Señor, cambia mi vida. Señor, yo te pido que vengas y transformes mi entorno, y también te quiero pedir perdón por todos mis pecados, Señor. También confieso, Señor, que a partir del día de hoy yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Amén.